Bueno, muy buenas noches para todos. Hoy lo que vamos a ver nosotros, el día de hoy, va a ser las técnicas para evaluación financiera de proyectos de inversión. Como ustedes saben, para inversiones, para personas financieras y no financieras, pues se deben tener unos criterios de evaluación que nosotros necesitamos para darle viabilidad a cualquier proyecto que nosotros necesitamos. En este sentido, pues hay que darle la mayor seguridad al inversionista para poder determinar si las herramientas que nosotros estamos utilizando y el proyecto en sí se está utilizando de una manera adecuada. Entonces vamos a mirar nosotros cuatro proyectos que vamos a determinar para hacer la valoración del flujo de caja como nosotros necesitamos y como nosotros lo venimos complementando en nuestra sección de evaluación de proyectos de inversión para el módulo que nosotros estamos trabajando. Entonces, la primera parte corresponde a todas las cuatro técnicas que nosotros vamos a empezar a trabajar básicamente y que son, en primera medida, va a ser el valor presente neto. El valor presente neto pues van a ser sencillamente todas las valoraciones que se le puede dar a un flujo de caja a una tasa determinada para decirle al inversionista si es necesario o no es necesario, si es rentable o no es rentable, poder determinar ese tipo de valoración. La segunda es la tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno es la tasa en la cual el flujo o el valor presente neto ya calculado por medio de una tasa da igual a cero. La tercera sería el beneficio costo como tal del proyecto. Vamos a determinar qué reglas de inversión podemos tener en ese sentido que nosotros estamos trabajando. Y la cuarta va a ser el periodo de recuperación de la inversión. O sea, del momento en que yo invierto, del momento en que yo genero una inversión, yo miro en cuánto tiempo voy a recuperarlo de acuerdo al periodo de la inversión. Para las personas que no son financieras, un periodo de inversión puede ser de 3, 5, 7 o 10 años. Entonces, hay que mirar y determinar cuáles son las herramientas necesarias y este periodo de recuperación de la inversión para que el riesgo se minimice a las personas que son las encargadas de poderlo realizar. ¿Correcto? Bien, entonces vamos a mirar el primer indicador o la primera herramienta financiera que nosotros podemos tener en el mercado. Y la primera es el valor presente neto. ¿Y qué indica este valor presente neto? Es la diferencia entre los ingresos brutos. ¿Cuántos son los ingresos brutos? Son los ingresos que están determinados en el proyecto y que no se le han descontado todavía la base tributaria o los impuestos que se tenga que pagar como tal, menos las inversiones que se tengan que hacer en activos fijos o en capital de trabajo en el momento en que se desbalancea de efectivo el proyecto como tal. Entonces van a haber inversiones adicionales durante el proyecto, no solamente en el año cero o en el año inicial de cuando los inversionistas realizan la inversión, cabe la pena resaltarlo, y las inversiones que se necesiten o adecuaciones que se necesiten. Por ejemplo, si se necesitan maquinaria adicional, un edificio, vehículos, etcétera, son inversiones que se le están haciendo en un periodo determinado. ¿Correcto? Entonces, esas inversiones y los costos propios de la operación, el gasto de la nómina, el gasto de los arrendamientos, si llegara a ser todo lo que incluye los costos fijos y los costos variables, pues determinan lo que nosotros podemos estar haciendo con este flujo de caja. Entonces el valor presente neto se va a generar una inversión que va a estar generada desde el año 1 de operación hasta el final del mismo. Si lo tenemos a 3, será desde el año 1 hasta el año 3, si será desde el año 1 hasta el año 5, desde el año 1 hasta el año 10 y así sucesivamente. Y restamos esta inversión inicial. O sea, si nosotros, por ejemplo, vamos a invertir 100 millones de pesos, nosotros vamos a colocar estos 100 millones y después el flujo me va a determinar si el valor presente neto, o sea, todo el flujo de caja del año 1 de operación hasta el año 3 o hasta el año 5 o hasta el año 10 va a poder empezar a generar algún tipo de rendimientos para que el flujo sea positivo y al inversionista se le dé utilidades, porque a la larga, lo que uno busca en un proyecto de inversión es que se le dé utilidades. ¿Correcto? La segunda
es la tasa de inversión de la tasa interna de retorno de una inversión. ¿Qué es una tasa interna de retorno? Pues como es un porcentaje, es la tasa a la cual el inversionista puede rentar y en el cual el valor presente neto es igual a cero al momento de calcular. Es decir, si el valor presente neto cubre la inversión inicial, pero nos queda al final de esos 3 o esos 5 años cero, pues nosotros vamos a determinar que eso es de esa manera, ¿correcto? Entonces, esta tasa interna de retorno es la tasa máxima a la cual uno le puede mostrar a un inversionista que genera. Obvio, todo inversionista quiere generar y quiere establecer qué tipo de rendimiento se le va a dar. Si yo le digo que la tasa interna de retorno es del 30-40%, estamos en capacidad de decirle a un inversionista en futuro, usted puede generar hasta menos del 30 o del 40% y le genera el flujo de utilidades o el proyecto como tal le genera utilidades. ¿Correcto? Entonces ya tenemos dos herramientas básicas de valoración financiera. La primera tiene que ver con el valor presente neto. Volvemos a repetir, el valor presente neto es la suma desde el año 1 de operación hasta la finalización del proyecto como tal y se le resta la inversión inicial. Eso generalmente tiene que dar positivo. Si le da el flujo negativo, hay una de dos opciones. La primera, que el proyecto a esa tasa no es rentable. Y segunda, decirle al inversionista, hombre, baje la tasa de que usted espera de retorno de su inversión, la tasa de oportunidad o la tasa de descuento, como quieran ustedes llamarla, para determinar que el flujo le genere utilidades. Hay gente que lo quiere mirar desde el punto de cómo yo retorno la inversión de una forma más rápida y la otra es una forma de determinarlo. ¿Correcto? Entonces, estas dos herramientas nos sirven muchísimo para valorar cualquier tipo de inversión que nosotros lleguemos a hacer y cuando la inversión nos está generando algún tipo de riesgo. Listo. La tercera corresponde al beneficio-costo. Y el beneficio-costo es el indicador que nos permite desarrollar si el proyecto como tal es viable o no es viable desde el punto de vista financiero. Es decir, tenemos unos indicadores de valoración del beneficio-costo, en el cual el beneficio-costo sería menor a 1, igual a 1 y mayor a 1. En el beneficio-costo menor a 1, el proyecto se rechaza. ¿Por qué? Porque los egresos o la inversión inicial es superior a los ingresos como tal del proyecto que sean desde el año 1 hasta el año N, hasta el año 3, hasta el año 5, etc. Cuando el beneficio-costo es igual a 1, es indiferente en ese momento para nosotros como inversionistas invertir o no invertir. Si nosotros vamos a generar algún tipo de movimiento de excedentes de liquidez o excedentes de efectivo, pues nosotros podemos hacerla. Sabemos que el beneficio-costo cuando da igual a 1, pues sencillamente lo que está diciéndonos en este momento es usted tiene recuperada su inversión inicial, pero el flujo de caja no le está generando utilidades, el proyecto no le está generando utilidades. Entonces ese beneficio-costo de igual a 1 nosotros nos permite trabajar ese tipo de situaciones. Y en la tercera, cuando el beneficio-costo es mayor a 1, es cuando decide uno desde el punto de vista inversionista aceptar el proyecto como tal. ¿Por qué? Porque los ingresos, la suma del valor presente de los ingresos sobre el valor presente de los egresos o los gastos que se generen durante ese periodo son positivos. Es decir, el ingreso es superior al costo en un porcentaje mayor a 1. Entonces, cuando la tasa nos da 2.30, 1.50, 2.16, decidimos nosotros poder de una forma oportuna invertir y decir este proyecto es rentable para nosotros. Y finalmente vamos a mirar el periodo de recuperación de la inversión. El periodo de la recuperación de la inversión sencillamente es decir, desde el momento en que yo invierto, ¿en qué año yo recupero el periodo de la recuperación? ¿Qué periodo yo recupero? ¿En el año 1, en el año 2, en el año 3? Hay que hacerle una salvedad sobre este último
ítem o valoración financiera que se puede hacer. Cuando uno en un proyecto, vamos a colocar un ejemplo de 5 años, recupera la inversión en el año número 4, pues el riesgo de que no llegue a esa meta de recuperar la inversión, que es lo que primero uno le tiene que garantizar a un inversionista, pues corre uno un riesgo. Entonces, ¿qué es lo que se busca en esto? Que sea entre los primeros 2 o 3 años de operación, cuando sea de 5 años, si es el primero o máximo el segundo cuando la operación es de 3 años, y entre el cuarto y el quinto año cuando el periodo es de 10 años de operación. Entonces, con estas 4 herramientas de valoración financiera, ustedes van a poder determinar que el flujo de caja, la inversión como tal, de los estados financieros y el flujo de caja como tal, se valore de una forma para decir si es viable o no es viable desde el punto de vista económico y financiero nuestra inversión inicial y a esa tasa de descuento que nosotros hemos calculado. Les agradezco mucho la información, que estén muy bien, muchísimas gracias.